Hola, ¿qué tal están? Quería compartir con ustedes un poco de cómo ha sido la experiencia, un poco aquí en Algeciras, y lo que Dios ha hecho. Ha sido bastante hermoso lo que Dios ha estado haciendo, y la verdad es que estamos sorprendidos a sí mismos de todo, cómo Dios ha guiado, ¿no? Hoy estamos al día cuarto en nuestro viaje aquí en Algeciras y ha sido increíble. La verdad es que mientras estábamos en Algeciras, pues fuimos a las calles, y fue increíble porque estábamos caminando y no había nadie. Estábamos en un lugar desértico, era la tarde, eran como sobre las 4 y no había nadie. Estábamos caminando, no había ni una persona y estábamos orando diciendo: Dios, ponga a las personas. Sabemos que no significa la cantidad de personas que estén en las calles, pero que pongas a las personas indicadas, que estén abiertos a ti, que estén abiertos a escuchar sobre ti. Así que en eso que íbamos caminando, pues de la nada había una persona ahí y dijimos: ok, vamos a hablar con ella. Estuvimos comentándole un poco y la persona fue un poco abierta. La verdad es que pudimos comentarle sobre Jesús, que Jesús estaba vivo, y pudimos orar por ella. Tenía dolores en la espalda, pudimos orar por ella. En ese momento pues el dolor se le fue, gracias a Dios, y la gloria sea para Dios. Asimismo, mientras seguíamos caminando, encontramos a otra persona que estaba paseando su perro y nos pusimos a hablar con ella también. Y es interesante porque con las personas que estamos viajando, con los hermanos y hermanos que estamos viajando, algunos de ellos no hablan español, pero si mismo esta persona pudimos compartir, ya que esa persona hablaba inglés y pudimos compartir con ella. Lo interesante ha sido también de que el lugar donde nosotros estábamos aparcados, uh, pues nos quedamos sin batería, nos quedamos sin baterías en la autocaravana, y queríamos un lugar donde pudiéramos recargar todo para, claro, cargar los teléfonos y poder estar al tanto. La cosa es de que no había sol tampoco y estábamos en Algeciras, y Algeciras y la línea quedan a 20 minutos de diferencia. La verdad es que están muy cerca. Estábamos buscando un lugar donde acampar, encontramos un camping ground en el cual pudimos aparcar las autocaravanas. Estamos cargando todo, aquí estamos en un camping ground. Pueden ver, aquí tenemos una autocaravana y ahí está la otra. La cosa es de que encontramos este camping ground. Aquí estábamos en la línea, en la concepción de la línea, y pudimos encontrarnos con otro hermano de Gibraltar. Y también pues en esto que estábamos en la línea dijimos: ok, vamos a ir a las calles. Y empezamos a caminar a las calles, empezamos a hablar con diferentes personas. Y lo interesante fue de que después de caminar casi una hora, 2 horas y hablando con bastantes personas, yo en un momento estaba un poco cansado y dije: ok, Dios, ya. Estaba hablando con Robert también y dije: Dios, ya hasta aquí llegué, porque estaba cansado. Estaba hablando con muchas personas, muchos decían que no, que estaban interesados, que tal, un par de personas que sí estaban interesados, pero en ese momento ya estaba cansado y dije: ok, hasta aquí llegué a hablar con las personas, vamos a ir a tomarnos un café o algo así, comer un poco y simplemente vamos a estar disponibles para lo que Dios quiera hacer. Por eso estábamos en las calles, para que Dios nos pudiese usar de cualquier manera. Y la cosa es de que mientras estábamos sentados en una cafetería, pues estábamos ahí comiendo un poco y de la nada vino una persona y se nos acercó y nos empezó a preguntar, nos tenía preguntas, y le dijimos que éramos discípulos de Jesús, que creíamos en Dios y que creíamos en Jesús. Y esa persona se nos acercó y estaba interesado en conocer un poco más sobre lo que estábamos haciendo. Y lo interesante fue de que lo invitamos a que se sentase con nosotros. Se sentó con nosotros y pudimos compartir el evangelio completo con él. Nos tomamos un tiempo para poder compartir el evangelio. Y asimismo lo interesante fue ver de que Dios estaba trabajando en su corazón, porque durante la semana él ya se había hecho diferentes preguntas y estaba hablando con su pareja, y asimismo ya se habían hecho diferentes preguntas a las cuales en el momento que estamos compartiendo el evangelio, pues Dios se las respondió a cada uno de ellos. Y fue algo hermoso ver cómo Dios pudo obrar en su corazón y cómo Dios lo estaba trayendo hacia él a sí mismo. Pues compartimos el evangelio con él y ahora esperamos que él tome un paso y decida seguir si verdaderamente a Jesús o no. Pero ha sido hermoso lo que Dios ha estado haciendo. Fue un encuentro hermoso, como Dios lo planeó todo, porque desde el momento de que Dios había hecho de que no hubiese sol para que nosotros pudiésemos mover la caravana hasta aquí a la línea y poder tener ese tiempo con él en las calles, fue algo hermoso. Así que este es un pequeño avance también de lo que ha pasado durante esta semana, y pues sean bendecidos.